Hola a todos. Bueno, estamos aquí de nuevo. Hoy he tenido una entrevista con el canal del Nuevo Tiempo, que saldrá más adelante publicada. Y digo, bueno, pues ya termino y hago una grabación para mis chicos en el canal, para seguir contestando un poquito preguntas, porque conforme me van haciendo más entrevistas, pues claro, va subiendo el número de personas que me van escribiendo y la verdad que se nos va acumulando un poquito. Así que bueno, ya sabéis, vamos a empezar con las preguntitas. Voy a ir hablando a lo que den pie las preguntas, explicando un par de cositas. Espero que os estéis empezando a tomar un poquito más en serio vuestro trabajo interior. Ya sabéis que recomiendo siempre la obra de Cristo como un buen medio para, ya sabéis que no es religioso, suena a religioso porque es la obra de Cristo, pero es espiritualidad, ¿vale? Y contempla todas las religiones, respeta razas, religiones, todo tipo de credos. Al final todos venimos del mismo Dios y da igual cómo le llamemos, cómo sintamos más en una religión, en otra, todo está bien, siempre y cuando nos haga ser mejores personas desde el amor, desde la fe y desde la misericordia y el servicio, que es muy importante. Hoy precisamente lo explicaba en la entrevista con Mariano del canal El Nuevo Tiempo, que a veces nos pensamos que mejorar, ser mejores personas, subir en nuestra vibración, en nuestra evolución, se trata de hacer grandes logros, grandes cosas, y no es así. Cualquier pequeña cosita que hacemos por el bien, por un hermano, desde el amor, todo cuenta. Y es como un vaso que vamos llenando, ¿no? Con granitos de arena. Llega un momento que está lleno y no te has dado cuenta y tú has alcanzado ya una vibración, has alcanzado una conciencia que te lleva a dar ese gran salto evolutivo que vamos a dar dentro de poco. Espero que estéis trabajando en eso. Y la obra de Cristo pues nos da muchas herramientas para eso. ¿Es imprescindible hacer esto de la obra de Cristo? Pues no es imprescindible. Siempre os digo lo mismo. Aquí nadie vende nada ni nos fanatizamos con nada. Todo conocimiento aporta. Pero es cierto que ahora que estamos ya en un tiempo en el que los sucesos cada vez se van a venir más y vamos a tener que atravesar situaciones un poquito más convulsas, ya sabéis que todo esto ya empezó con todo el tema de la pandemia, etc. Y se vienen más cositas, algunas maravillosas, otras menos fáciles de atravesar. Ya os dije el otro día que no todo el mundo lo vive igual, dependiendo de nuestra vibración, dependiendo de nuestra conciencia, dependiendo de nuestro momento evolutivo. Vamos a vivirlo desde el pánico, desde el miedo, desde el caos, o lo vamos a atravesar de una manera bastante tranquila y pacífica. Así que el billete que os lleva al buen destino, que os lleva de un viaje maravilloso a un destino maravilloso, es vuestro propio trabajo, ser mejores personas, trabajar sobre lo que pensáis, sobre lo que sentís, sobre lo que hacéis, y que sea desde el amor y para el amor. El universo es amor, Dios es amor, todo es amor, no amor de pareja, amor incondicional, amor fraternal, ¿vale? Así que bueno, ya sé que os doy mucho la vara con esto, pero sabéis que transmito de alguna manera, en la mejor manera que sé haceroslo llegar, lo que desde arriba los hermanos mayores nos van conduciendo para que trabajemos en nosotros, para que florezcamos en nosotros, afloremos ese amor, esa misericordia, ese servicio. Y ese servicio puede ser, siempre lo digo, ayudar a subir las bolsas del mercado al viejito del quinto piso porque lo ves cargado, es una persona que no tiene hijos, que vive solo y le cuesta, no tiene familia que le pueda ayudar. Por ejemplo, que se caiga alguien en la calle, como me ha pasado a mí varias veces, ver personas que se han caído, personas mayores que han tropezado, y
pasar gente y mirar y seguir adelante, y otra pararse y atender, incluso gente hemos parado los coches por si había que llevarlos a un hospital, por si. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. No tenéis que hacer grandes cosas. Si podéis hacer grandes cosas, mucho mejor. Pero no es imprescindible, es en tu día a día. ¿Qué puedo hacer yo hoy mejor? ¿Cómo puedo yo hoy dar la mejor faceta de mí? ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Me es posible actuar igual? Pues lo hago. De eso se trata. Si todos hiciéramos eso, ya os lo dije en el otro video, mañana el mundo sería mejor. Si todos nos ocupáramos solo de nosotros, mañana voy a ser la mejor persona que puedo ser. Si todos en el mundo hiciéramos eso, las guerras pararían, los asesinatos, los atracos, el hambre, todo pararía. No sabemos el poder que tenemos. Siempre creemos que es el otro. Y como el otro no hace, pues ¿para qué voy a hacer yo? Es que el otro piensa lo mismo. Y si hay unos cuantos que aún así no quieren ser buenos, pero la mayoría sí lo somos, vamos a cambiar la vibración de este planeta. Vamos a conseguir cosas maravillosas. Tenéis que tener fe y trabajar y poner. Las cosas sin hacerlas no se hacen solas. ¿Vale? Bueno. Deciros, esto que es lo que me han hecho transmitiros, y ahora vamos un poquito con las preguntas, ¿vale? Josefa de Panamá dice, tengo 59 años y a partir de que me dio la enfermedad esta que todos hemos estado pasando estos últimos años, en la pandemia, que no quiero decir nombres porque a veces los vídeos los retiran si hablamos de según qué temas, ya lo sabéis. Entonces, bueno, esta enfermedad tan llamativa que hemos tenido los últimos años. Desde que le dio esto, dice, comencé a manifestar un estado de ansiedad, donde le comenzaron a dar crisis de pánico. Mi esposo mi esposo me llevaba al hospital y los exámenes salían bien. Fui a muchos especialistas, pero los malestares continuaban. El último médico me recetó un ansiolítico que me ayudó bastante. O sea, que no era en sí que tuviera ninguna enfermedad física, digamos, sino que era que había entrado en un estado de ansiedad con todo esto, ¿no? Mi vida desde ese entonces me ha cambiado porque hay días en que me siento muy débil y sin deseos de nada, siempre sintiendo como una presión, que supongo, Josefa, que sientes mucho en esta parte del cuerpo, chakra 4, en el pecho sobre todo, porque es lo que le sucede a la mayoría de las personas que han desarrollado ansiedad con esto. Hay días que me siento muy débil y sin deseos de nada, siempre sintiendo como una presión que me ha impedido vibrar en amor, en alegría y en paz. Lloro mucho por esto. Bueno, aquí quiero hacer... Bueno, dice, yo quiero avanzar, progresar en ese despertar, vengo del cristianismo evangélico. Como he dicho, todo lo que os acerque al amor está bien, no a la culpa, no al castigo, no a esto no, porque eso es manipulación. Dios es amor y si te acerca a eso, Dios es amor, es presencia, es fe, es misericordia. Cualquier cosa que te acerque a eso está bien, ¿vale? Vengo del cristianismo evangélico, pero a raíz de esta crisis entendí que ese no era el camino para mí y he abrazado el conocimiento que está llegando. Y creo que soy parte de este plan de la nueva humanidad. Habla de que ha pasado de una religión a una espiritualidad, que no es lo mismo, ¿vale? La religión contempla la espiritualidad, pero bajo unas directrices que forman quienes instituyen esa religión en su momento. Por eso todas son distintas, aunque vengamos todos del mismo padre. Se dejan mucho influenciar por costumbres del pueblo que pone en marcha esa institución religiosa, costumbres, maneras de pensar. Entonces la raza, el lugar donde vives, pues influye mucho. Por eso son distintas, aunque vengan de un mismo padre. Porque al final los que las instituyen, o sea, las que las crean, verdaderamente las que le dan forma y las ponen en marcha, más allá de basarse en el
maestro espiritual que vino y habló y del cual sacan luego esa religión, como puede ser la católica en el caso de Cristo, como puede ser la judía en el caso de los profetas y de toda la parte del Primer Testamento, la Torá, como puede ser la islámica en cuanto a Mahoma, etc. O la budista respecto a Buda. Pero al final quienes la forman, quienes la conforman y le van dando manera de ser, decretos, leyes, costumbres, son los hombres que la forman. Y los hombres tendemos a poner de nuestra propia cosecha. Y hombres, sabemos hombres buenos y sabemos hombres menos buenos. Y al final son instituciones en las que hay de todo. Pero el hecho de que una institución falle, y esto es algo que me apuntan ahora, que debo explicar, el hecho de que una institución como institución falle, como por ejemplo todo lo que hemos oído de muchas religiones, no quiero dar nombres, pero que si abusos, que si dinero, que si manipulación, ¿vale? No quiere decir que tenemos que dejar de creer en Dios. Esos son los hombres, no es Dios, ¿vale? Son los hombres, que no somos perfectos. Pero no tiene nada que ver con la fe que cada uno tiene que tener en su corazón. Es a eso a lo que os tenéis que agarrar. Que luego practicar tu fe en una religión te ayuda, pues adelante. Que no necesitas ir a una iglesia, pues no, tampoco, pues no vayas. Cada uno, libertad, desde el amor y sin hacer daño a nadie, respetando todo. No porque tú tengas una religión tienes que atacar a alguien que tenga otra. Si aprendiéramos a funcionar así, este mundo sería otro. Cada uno es responsable de sí mismo, no de lo que el otro hace, cree, piensa o siente. Por lo tanto, no pongamos el foco en el juicio externo, pongámoslo en el juicio interno de qué puedo hacer yo mejor en mi vida. Y respetemos el camino del otro. A lo mejor el otro, por muy equivocado que nosotros sintamos que está, pues igual no lo está, los equivocados somos nosotros, o a lo mejor sí que tenemos razón, pero el otro necesita atravesar por esa circunstancia para llegar a la comprensión que has llegado tú. Y no eres tú el que tienes que ir a imponérsela. Dios nos ama a todos. Entonces vamos a empezar a funcionar un poquito así. Josefa nos dice que dejó el cristianismo porque sintió evangélico porque sintió que ahí no estaba todo lo que ella buscaba. A través de una crisis entendió que no era el camino para ella y que ha abrazado el conocimiento que está llegando, es decir, la espiritualidad sin religión, que es a lo que vamos al final en un futuro, a ser todos hermanos y a entender que todos venimos del mismo Padre y que los seres elevados son los mismos para todos. De hecho, en casi todas las religiones se habla de los mismos arcángeles, de los mismos, ¿vale? Son avatares distintos, Cristo, Mahoma, Buda, como he dicho antes, pero quienes están con ellos, quienes salen en sus pasajes de escrituras antiguas, muchas veces son incluso los mismos. Por lo tanto, todos venimos de lo mismo, solo que ha habido una distorsión a la hora de plasmarlo por el hombre y ahí nos hemos confundido. Pero vamos todos hacia una unidad espiritual, en la que todos seremos hermanos, en las que todos nos respetaremos, en la que da igual si tú le llamas a Dios Alá y yo le llamo Dios y el otro le llama fuente de luz y el otro. El caso es que venimos de ahí todos somos luz, todos somos amor, intrínsecamente, porque somos seres espirituales, ocupando un cuerpo para llevar una experiencia humana. Pero no somos esto es un traje, ¿vale? Entonces ella dice que llegó a esa espiritualidad, pero que no logra conectarse con ella misma y con su ser superior. Pareciera, dice, que hubiera en mí un bloqueo y esto me desespera a veces. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está pasando? Muchos dicen que se necesita ser completamente vegano para que el cuerpo esté preparado y limpio para canalizar. ¿Es cierto esto? Bueno, empiezo por el final. Vamos a ver, no se necesita ser completamente vegano porque yo no he sido vegana y yo canalizo desde niña, como muchísima otra gente.
con lo cual no es imprescindible. Es cierto que se aconseja, y más en este tiempo en el que ya tenemos otro tipo de conciencia, se aconseja que cuanto menos densa sea nuestra alimentación, más fácil nos va a ser conectar con esos planos más elevados. No es imprescindible, porque no es dejar de comer, o sea, ser vegano y de repente me expandí, soy conciencia, soy amor. No. Eso es un trabajo interno que tú puedes sumar con el tipo de alimentación y eso te puede dar un sprint, que lo diríamos, el que te sea más fácil o más rápido llegar porque dejas de densificar tanto la materia, pues probablemente sí. Pero porque una persona no sea vegana, si hace todo el resto del trabajo, pues yo no creo que eso sea algo que condiciona absolutamente. La obra del Cristo, por ejemplo, es una enseñanza que a este nivel nos habla, y yo he llegado a ella hace muy poquito, pero veo que en ella confluye todo lo que a mí me han ido enseñando y mostrando, por lo tanto, por eso os hablo de ella. Es una enseñanza espiritual y filosófica que nos enseña, nos dice, nos aconseja que por supuesto todo lo que son vicios, alcohol, drogas, etcétera, todo lo que intoxique nuestro cuerpo, pues no es bueno porque nos densifica más, hace que vibremos más densamente, menos en luz y en amor, digamos, ¿vale? Menos en una vibración más lumínica, más alta. Y no hablo de un amor de, ahora cualquiera dirá, pues yo bebo alcohol y fumo y incluso me drogo y yo amo a mi mujer y a mis hijos. No hablo de ese amor. Hablo de un amor de una duración elevada. Hablo de un quererte a ti. Si tú te quieres a ti, ya no necesitas meterte todo eso, porque eso no es bueno para ti. Y lo hacemos muchas veces inconscientemente, pues porque inconscientemente hay una parte de ti a la que le da igual no quererse. Y no pasa nada, todos hemos podido pasar por ahí. Yo la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de adicciones, ni he fumado, ni nada. Pero conozco mucha gente que no por eso es mala persona. A ver, quiero explicar bien estos temas. Solo digo, y solo dicen desde arriba, porque lo que os digo a este respecto no es mío, que todo eso nos hace más terrenos, nos densifica más, y si uno quiere llegar a un trabajo espiritual importante, pues tiene que limpiarse lo más posible, ¿vale? Por lo tanto, que cada uno tome su decisión de lo que quiere consumir, de lo que no quiere consumir, y que vaya viendo. Ahí están las pautas. Eso nos ayuda, pero no es lo único. Ni vas a llegar solo así, ni si haces todo el trabajo y no consigues ser vegano, pues no vas a llegar a canalizar. No. Hay mucha gente que canaliza y aún consume este tipo de cosas, ¿vale? Estoy un poquito afónica, perdonadme, me resfrío una chispitita. Si en algún momento estornudo, necesito parar un poquito. Vale, dicho esto, que era lo primero que quería aclarar. A ver, Josefa, tú dices que a partir del COVID, pues toda esta como un poquito angustia, ansiedad, yo creo que un poquito de depresión, miedo, mucho miedo hablas también, y que no sabes, que no sabes cómo salir de ahí, y que te has metido en todo lo que es la nueva espiritualidad, digamos la espiritualidad sin religión, pero que pareciera que hay un bloqueo y esto a veces te desespera. Mira, el otro día lo expliqué, no todos hemos vivido todo esto que ha ocurrido de la misma manera. Quien lo ha vibrado en miedo, quien ha estado al día en todo momento de todas las noticias que se daban, que constantemente eran nefastas, han sido, y de hecho siguen siendo las que siguen hablando de lo mismo, pues noticias de miedo, de muerte, de enfermedad, de pérdida, de no contacto, de todo lo que no es amor, de todo lo que no es misericordia, de todo lo que no es luz. Ha creado muchas sombras en nosotros. Tenéis que entender una cosa que os voy a explicar hoy. Y miro el tiempo porque no quiero extenderme mucho.
pero son cosas que os tengo que ir explicando poquito a poco para que vayáis entendiendo más. Y si os surgen dudas al respecto de lo que yo os explico, me escribís y me decís esto no lo entendí. Y yo intentaré explicarlo de una mejor manera, ¿vale? Vamos a ver. Nosotros vivimos en un mundo dual. Y ya os sabéis que yo explico para los que más les puede costar. Así que les va a parecer como muy para niños, pero es lo que se me indica desde arriba. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos que les cuesta entender. A ver, vivimos en un mundo dual en el que hay luz y hay oscuridad. Hay bien y hay mal. Y eso es lo que tenemos que experimentar y lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que ir viviendo para evolucionar, para desde esta densidad tan grande a la que hemos venido, volver a conectar el cielo y la tierra, ¿vale? El ser que somos. Al ser un planeta dual, que va a dejar de serlo pronto, pasaremos a ser un planeta positivo. Esto ya os lo iré contando con el tiempo, pero hay esperanza y hay que tenerla. Hemos vivido muchísimos ciclos de civilizaciones y no sé, decir un número de años que llevamos en la Tierra pues es absurdo porque nadie lo sabe exactamente. Pero llevamos muchísimos ciclos y muchísimas vidas y muchísimas civilizaciones en las que hemos vivido esta dualidad. Al principio era mucho más primaria y hemos ido evolucionando un poquito. Pero es verdad que seguimos estando, o hasta ahora hemos seguido estando, más siempre en oscuridad que en luz. Eso es como si tuvierais como una balanza, ¿vale? Digamos que las reglas del juego aquí, de la evolución y del aprendizaje, son que te puedes mantener en el centro, equilibrado, o puedes fluctuar hacia más oscuridad o hacia más luz. Si fluctúas hacia más oscuridad, pues estás en más maldad y negatividad. Si fluctúas, te vas un poquito más hacia la parte de la luz, estás en más luz, en más amor y en más bien. Tenemos el derecho a ir eligiendo. Cada cosa que elegimos, cada cosa que pensamos, cada cosa que hacemos nos lleva hacia un extremo o hacia el otro, a estar más cerca de un extremo o del otro. Entonces, hay un momento en el que, y ahora estamos un poquito en eso, la gente ha empezado a despertar. La gente ya hablaba de un mundo de luz que se viene, la gente ya habló antes de la pandemia. Ya empezaba mucha gente a despertar, ya se hablaba más de estos temas, ya salía más gente como yo hablando de cositas, compartiendo, dando testimonio. Llevábamos ya pues una iniciación, bastantes personas, aunque no el grosso del mundo, ¿no? Que ha estado más como perdido y sigue un poco. Pero ya se iba despertando la cosa. ¿Qué pasa? Que como íbamos avanzando en esa balanza hacia la luz, se iba inclinando. Entonces el mal decidió dar un salto mortal, nunca mejor dicho, y llevarnos a un estado de, ¿cómo consigue bajar esa vibración positiva? Llevándonos a un estado de miedo, llevándonos a un estado de incertidumbre, de caos, de desequilibrio material, de perder trabajos, de vernos en necesidad, de vernos que parece que todo cada día era tengo que sobrevivir o voy a morir, ¿vale? Quien se ha apegado a esas noticias constantes, a ese estar en el condicionamiento constante y en el miedo de, ay Dios mío, lo que me va a pasar y tal, y en esa separación y en ese miedo y en ese caos, pues ha vivido un infierno. Josefa, tú por lo que cuentas has estado un poquito o un muchito en todo eso. Y ese mensaje obviamente no va solo para ti, va para todos. Tenéis que entender que vuestra vida, por supuesto, depende de algo global porque vivimos todos en este mundo. Yo no puedo decir que no me haya afectado en lo más mínimo. He sentido mucha tristeza por todo lo que pasaba, me he tenido que acondicionar, como muchos otros, a las normas, muchas de ellas con las que no estábamos de acuerdo y en las que no creíamos.
No, por ejemplo, yo como educadora infantil no creo en mantener encerrados a los niños, no creo en el no contacto, no creo. ¿Por qué? Porque es verdad, supongamos que eso hacía que pudiera haber una menor transmisión de algo, ¿no? Que podía enfermar. Pero es que no sabemos los problemas patológicos psicológicos que esto ha producido en los niños. Entonces, ¿qué hacemos? Para no enfermar físicamente, enfermamos mental y emocionalmente. Entonces, no se trata de creer o no creer. Yo ahí no voy a entrar. Cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera, a tomar las determinaciones que quiera, pero entender que muchas cosas de las que hemos hecho no ha sido tanto porque se nos ha llevado a ello o se nos ha obligado, ha sido porque las hemos comprado. De nuevo hemos comprado la película. Entonces, yo he respetado las normas en lugares públicos y fuera de mi hogar, por supuesto. Pero en mi hogar yo decido qué entra. Yo decido quién entra y yo decido qué entra. En mi hogar no ha estado la tele puesta 24/7 hablando de muertes, enfermos. Claro que podía estar pasando esto, pero ¿es bueno estar todo el rato consumiendo ese tipo de vibraciones? Haceros esa pregunta. Pues no, porque al final te enferman. Porque somos energía, señores. Aunque tengamos este cuerpo, el cuerpo, vamos a ver, la célula, y esto lo hemos estudiado todos en el colegio, está formada por átomos. El átomo está formado por partículas subatómicas, es decir, que de pequeño a crearnos vamos partícula subatómica, átomo, esto sonará a energía, ¿no? Célula, órganos formados por esas células, cuerpo ya completo. Todo es celular, nuestra piel hay células, cada órgano hay células, los ojos en todas partes. Está compuesto de células. Si esas células están compuestas por átomos y partículas subatómicas, entre otras cosas, entenderéis que somos parte de energía, ¿verdad? Que somos energía densificada que se construye en cuerpo, ¿vale? Es la manera más simple en la que os lo puedo explicar, pero que científicamente, esto es una explicación científica de cómo estamos creados, ¿vale? Entonces, claro que somos energía, claro que tenemos un campo electromagnético como lo tiene el planeta. Ahora hablan en las noticias, parece ser, porque yo sinceramente no pongo la tele desde el 2020, porque cuando vi a lo que se nos llevaba, decidí apagar. He estado informada, pero por los medios que yo he considerado, en los momentos que he considerado, y nada más. No he vivido en esa vibración. Esa vibración, como os digo, somos energía. Si tú consumes ese tipo de noticias y te metes en ese tipo de vibración, de miedo, de caos, de angustia, pues eso te enferma. Y al final, como vibramos, atraemos. Y lo que atraes es ese tipo de enfermedad. Josefa nos dice que pasó el COVID. Gracias a Dios salió adelante, pero ella se sintió enferma desde entonces en cuanto a su ansiedad, a más un concepto psicoemocional, como se hablaba de los niños, ¿vale? Josefa, eso no es fácil quitarlo de encima, no se quita en un plis-plas, no se quita en un instante. Tienes que aprender a que en tu hogar tiene que haber armonía. Pase lo que pase fuera, chicos, yo y mucha otra gente lo vivimos bien. Yo en mi casa meditábamos, si ponía la televisión, pues ya la tengo conectada al ordenador, ¿no? Ya tengo un Smart TV, pero si no la podéis conectar con un HDMI a vuestro PC, a vuestro portátil, podéis ver películas, podéis ver lo que queráis, y no hace falta estar consumiendo todo el rato eso. Pues poníamos alguna película de risa, jugábamos a juegos de mesa, hablábamos de cosas bonitas, orábamos, meditábamos. Eso fortalece tu espíritu, fortalece tu organismo, no entras en ansiedad, fortalece el sistema inmunitario, que tan necesario era en esos momentos. Bueno, lo es siempre, pero según decían, pues estaban dando todas las pautas contrarias a mantenerte sano. Entonces, entender que en este mundo medran poderes. El mal tiene su poder, igual que lo tiene el bien.
Y en este mundo, desgraciadamente, material y denso, pues el mal ha cogido mucho poder. Y no todo lo que se nos ofrece es bueno para el humano. De hecho, se nos ofrece bastante ir por el mal camino, vibrar bajo, porque hay una serie de intereses y es un tema en el que tampoco vamos a ahondar, porque no es el cometido del canal. Pero para que entendáis, tú eliges dónde estar. En mi casa estábamos en luz. Cuando hubo el encierro, pues no salíamos. En cuanto el encierro se quitó, pero estábamos todo el día, vivo en un tercero, no tengo una gran casa, vivo de una manera humilde, tengo una terracita, un balcón, lo que decimos aquí en España, una terracita pequeña de 6 metros. Pues yo salía cada día a tomar el sol ahí. Salíamos mi marido, mi hijo y yo. Intentábamos estar, y cuando nos entraba ese miedo, no miedo, pero claro, esa tristeza más bien en nuestro caso, de ver cómo estaba la gente, de ver lo mal que lo estaban pasando, de ver que un familiar ingresaba, de ver que, bueno, pues orábamos y pedíamos asistencia, ¿vale? Pero recordad siempre que nosotros tenemos un camino hecho, quien ingresa, quien enferma, quien muere, es porque es su momento, porque su lista de todo lo que ha ido haciendo desde que empezó a encarnar hasta ahora, y no solo en esta encarnación, como os dije en el vídeo pasado, desde el principio de nuestras encarnaciones en la Tierra llevamos una cuenta, un debe y un haber, una suma y una resta. Y según vamos necesitando sumar más o quitar, pues vamos teniendo vidas con experiencias determinadas, ¿vale? Para irnos cada vez acercando más a la luz. Entonces, esas vibraciones, esas noticias, esa separación del otro con lo importante que es amarnos. Se puede tener una precaución, pero de repente separarte, no ver a nadie, no abrazarte, eso nos ha hecho muchísimo daño. Entonces, bueno, cada uno en su casa ha decidido qué hacía. Por eso digo, fuera hemos tenido que llevar, incluso hay gente que fuera tampoco lo ha cumplido, pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero fuera, para el otro, cuando el otro tiene miedo, también tenemos que saber respetar. Pero luego en tu casa entra lo que tú quieres. Entonces, Josefa, vuelve a la naturaleza, que ahora sí ya podemos salir, podemos conectaros, amigos. Es muy importante que vayáis a zonas donde os descalcéis, pongáis los pies en tierra. Yo aquí tengo playa y tengo montaña. Hay gente que solo tiene montaña o campo, bosque. Bueno, no se puede caminar igual que en la arena, es mucho más fácil descalzarse en la arena. Pero podéis poneros un calcetín de algodón. La suela nos impide coger las energías. La goma, todo esto no deja muchas veces pasar. Pero un calcetín de algodón, perfectamente esos calcetines gorditos, y podéis caminar por encima de la hierba. Incluso hay hierbas por las que se puede caminar despacio. Y si no podéis caminar, basta que os sentéis en una silla, por ejemplo un terreno pedregoso, y pongáis las plantas sobre la tierra. Esto va a hacer, parece una tontería, pero está científicamente también comprobado ya por médicos. Regula nuestro estado anímico, baja la ansiedad, baja la tensión arterial alta, regula el tema del azúcar en sangre, pero sobre todo nos aporta a nivel, más que físico, que también nos aporta a nivel psicoemocional, una paz y un soltar, porque de alguna manera esta energía, este cuerpo energético que somos, como el planeta, que yo os digo que ahora hablan ya de que si separa el núcleo del planeta y que ahora gira al contrario y de que esto va a afectar al eje electromagnético, pues al campo electromagnético, pues ese campo lo tenemos todos los seres vivos. Y ese campo, todo lo que consumimos, y ya sea por vista, por pensamiento, por sentimiento, por acción, todo lo que está en relación a nosotros, influye sobre ese campo. Si ese amor, eso que recibimos, si es positivo, va a hacer que estemos con un campo más fortalecido y más positivo. Y si es negatividad o maldad, pues obviamente va a estar peor construido. Con lo cual, ese campo también forma parte de nuestra propia salud, de lo que nos entra o de lo que no nos entra, de nuestro sistema inmune. Y es bueno que poniendo pies en tierra, en la naturaleza, tú descargas toda esa carga. Sabéis muchas veces también esa energía
electrostática, que cogéis un carro de la compra y de repente os pega el rampazo, o tocando la puerta del coche, cuántas veces me ha pasado a mí, estamos cargados, porque entre las wifi, todos los sistemas, las antenas para el móvil, para todo, es una carga electromagnética, y como tenemos un campo electromagnético, todo se altera. Entonces, en este mundo tan tecnológico, hay una parte muy positiva de la tecnología, pero hay una parte más negativa, ¿vale? Y ese campo electromagnético en el que nos movemos altera nuestro propio campo electromagnético y hace que podamos fluctuar hacia más enfermedad o hacia más bienestar, hacia más depresión o hacia más un estado anímico más positivo. Para ello, mucho y cada vez más, porque la luz que está entrando al planeta es maravillosa, descalzaros en la naturaleza. Ya os digo, no hace falta ni que andéis. Si es un sitio pedregoso, os sentáis y ponéis los pies descalcitos encima. Podéis, aunque sea invierno como ahora aquí, abrigaros bien y ir y poner un ratito los pies, o con un calcetinito de algodón también funcionaría, ¿vale? Pero que sea de algodón, que sea conductor. Y entonces soltáis esa carga. Y si os podéis hacer la prueba, si os rampáis, como decimos aquí, ¿no? Si os da electricidad todo, id, pero tenéis que estar una media horita mínimo, ¿vale? Estáis en la naturaleza y cuando volváis ya no rampa, porque habéis soltado carga. Y todo favorece. Es muy importante que vayáis reeducándoos. Nos han enseñado en esta sociedad desde la ignorancia, porque incluso la ciencia tiene su parte de ignorancia. Es verdad que descubren cosas, pero no son Dios. Un médico te puede ayudar, pero no es Dios. A veces a lo mejor no saben que pueden estar perjudicando. Yo ya no hablo de una mala fe, hablo incluso de una ignorancia. Y en este mundo tendemos a darle el poder al otro. Si estoy enfermo, lo que me diga el médico, pero yo no me preocupo ni en averiguar, ni en hacer nada más por mi cuenta, ni... Cuán importante es que tomemos la responsabilidad de todo. Claro que tienes que ir al médico, claro que tienes que escuchar lo que el médico te diga, pero a lo mejor al médico no se le ocurre decirte esto, vete y descálzate. Hay que buscar, cuando uno tiene una enfermedad, ¿qué se puede hacer? Ahora tenemos un montón de información a nuestro alcance, y siempre que sea algo que uno vea positivo. Si es algo que crees que puede conllevar un riesgo, obviamente no lo sigas, pero ir a pasear por la naturaleza, ¿qué riesgo puede haber en ello, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que empezar a responsabilizarnos, tener las herramientas de los profesionales a mano, pero luego pensar y observarnos, porque a lo mejor lo que el profesional te manda en ese momento a ti te va a ir bien y a otra persona no le va a ir bien. Entonces nos tenemos que observar, nos tenemos que autoconocer, y como eso en todo. Ideas políticas, haz tu propia reflexión de lo que es el mundo y qué mundo quieres lograr. Ideas médicas, haz tu propia reflexión de ver qué es lo que a ti te cae bien. Normas, como ha habido, de no abrazar, de no... pues haz tu propia reflexión. Eso te lleva al amor, a fortalecer el estar bien. Pues si sientes que no, pues sigue amando y sigue abrazando y sigue, ¿vale? Siempre y cuando el otro esté de acuerdo, por supuesto, no hay que invadir el campo de nadie, ¿vale? No hay que decir, es que como yo no creo en esto, pues ahora cojo y abrazo a todo el mundo y no me pongo lo que hay que ponerse. Y no, hay que respetar las normas, pero cada uno en su casa es dueño de sí mismo. Y cada uno en su cuerpo es dueño de sí mismo. Y cada uno siempre sin agraviar al otro. Entended que tenemos que responsabilizarnos en todo. Entonces, Josefa, deja de consumir ese tipo de noticias. Ten paciencia, porque lo que nos hemos ido ensuciando con todo esto no se va en 2 días. Sal a la naturaleza, intenta llevar una alimentación nutritiva, porque muchas veces también nos alimentamos muy mal. Esto hace que falten muchas vitaminas a nivel también cerebral, cognitivo, y entonces es más fácil que el cerebro se agote en esos estados de ansiedad y de nerviosismo. El cerebro quema muchísimo, necesita mucha nutrición, pero nutrición de calidad, ¿vale? Entonces vamos a dejar a un lado todas las porquerías. Intentemos bajar el azúcar. Yo sé que es muy difícil, pero se puede. Yo era súper dulcera
y ahora muy poquitas veces consumo azúcar. El azúcar baja mucho el sistema inmunitario, entonces intentemos bajar el azúcar, intentemos bajar todo lo que son, pues eso, adicciones que nos intoxican el organismo en mayor o menor medida y le hacemos que trabaje 3 veces más. Proveámonos de vitaminas en la verdura, en la fruta principalmente hay muchas, en la carne, en el pescado hay también nutrición, cada uno en la legumbre, pero intentemos comer un poquito mejor. Y luego Josefa, lee, escucha, lee libros que te aporten amor, que te aporten felicidad, escucha canales que te den consejos positivos. Y esto no es, me paso a una espiritualidad y ya quiero canalizar. Eso es un trabajo de muchos años y a veces vidas. Entonces, ahora es verdad que es todo más rápido. Si vamos en la línea correcta, vamos a empezar enseguida a tener manifestaciones, pues esas sincronicidades que se dan, esas cositas que yo estaba pensando en ángeles y me encuentro una pluma, voy haciéndome una pregunta, que tengo una duda en qué decidir algo importante y de repente me encuentro algo que me habla justo de lo que yo, o salta un comentario en una película, o viene alguien y me habla de aquello y me da la respuesta. Así se empieza, ¿vale? Pero no es, estoy en un momento de caos, estoy con ansiedad, estoy fatal y quiero canalizar y no lo logro. Cariño, es que hay que ir por partes. Primero recomponte tú, vuelve a vibrar alto. Con todos esos consejos que te doy, ora, pide ayuda si te gusta orar. Orar no es solo rezar el Ave María, el Padre Nuestro o las oraciones que cada religión tenga. Orar es hablar con Dios simplemente. Encender una velita, tener un momento de calma, de quietud, o irte al mar, o irte al bosque y orar con Dios. Dios está en todos lados, porque está en ti. Y donde vas, lo llevas. Solo tienes que abrirle la puerta a comunicar con Él. Al principio Él no te va a contestar, no vas a canalizar directamente, pero nos contesta de otra manera. Pero siempre escucha y siempre está. Y otro día hablaremos de si está, porque permite que hablaremos de esto también. Llevamos 42 minutos. No os quiero hacer largos los vídeos, así que si os parece, aquí lo dejamos. Josefa, un abrazo de luz, me decías tú a mí. Un abrazo de luz, de amor, de fe, de esperanza para ti. Espero haber contestado a tu pregunta. Ten paciencia, hermana, es poco a poco. Ha habido mucho miedo, se ha hecho mucho daño. Por eso os digo, se ha hecho tanto daño como podía hacer el virus. Se ha hecho mucho daño. Y bueno, hemos comprado el miedo. Si no hay que temer, si nadie se muere si no le toca, si lo traemos escrito desde que nacemos, chicos, quitaros eso de la cabeza, hay que cuidarse, porque claro, podemos atravesar por algo aunque no muramos, pasarlo mal, pero que no va a pasar nada, que ni siquiera eso va a pasar. Si tú no tienes nada que purificar, si tú estás en un buen camino, la enfermedad tampoco va a llegar. Entonces, ¿cuánta gente conocéis que se ha quedado en la casa encerrada, no salió a ningún lado y lo ha cogido el primer día que sale? O en la misma casa. ¿Cuánta gente conocéis que salía? Y yo, por ejemplo, no he podido llevar cubrebocas porque yo tengo una patología que mis pulmones hacen una reacción alérgica a la humedad. Y entonces cuando la empecé a usar, pues empecé a tener un ahogo. Y a mí se me hizo un papel del médico por una patología pulmonar que yo tengo, que no podía llevar. Yo al principio tengo que deciros que aunque tenga mucha fe, tuve miedo. Porque claro, era tanto lo que nos daban al principio con este tema, que yo dije, pues yo estoy vendida, porque... Pero pensé, bueno, Mari, tú ya tienes una conciencia. Tú sabes que lo que no esté de Dios... mira, hay un dicho andaluz que dice, lo que esté de Dios, a las manos se te va a venir. Es decir, te lo vas a encontrar sí o sí. Ya puedes hacer lo que quieras, esconderte bajo tierra. Y lo que no te toque atravesar, no lo vas a atravesar. Entonces confié, mantuve mis distancias, mantuve pues en una coherencia mía de intentar hacer las cosas bien para los demás, no tanto por mí, porque es verdad que yo miedo no he tenido en ningún momento, pero bueno, por precaución con los demás también. Confié en Dios, en mi familia, nadie me hemos cogido nada.
¿vale? Y conozco otros casos de personas que por patologías no han podido llevarla y no han cogido nada. Y conozco gente que no se la quitaba ni para dormir y la ha cogido. O sea que cada uno que decida hacer lo que mejor crea para él, pero empezar a cambiar el chip mental. No es me pasa esto porque tengo mala suerte o voy a caer mañana muerto porque hay una enfermedad. No, es cómo me conduzco yo, en qué vibración estoy, en esa medida es lo que voy a atraer. ¿Vale? Os quiero a todos. Recordad que sois súper amados, que Dios está con nosotros en todo momento. Ya explicaremos el por qué a veces uno siente que no está, pero siempre está. Y nos escucha, pero es el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, un trabajo por nuestra parte. Si no, Dios no puede hacer mucho. Porque estamos aquí para aprender y como os dije el otro día, si tú al niño que empieza a caminar no le dejas caminar porque temes que se golpee, pues ese niño lo has sentenciado a no desarrollarse hasta en una silla de ruedas el resto de su vida. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos, Dios nos ama. Así que nada, besitos a todos y prontito intento hacer otro vídeo que veo que me escribís muchos y voy a tener que ser cada vez un poquito más rápida, ¿vale? Chao.